11:29 Mañaneros a la espera de lo que será la condena final, el veredicto, el fallo del caso de Martín Larraín, que el 18 de septiembre pasado habría atropelló a Hernán Canales y que fue declarado culpable, además descartando toda posibilidad de agregar a esta sentencia el hecho de haber ido manejando bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Mientras eso sucede, y estamos a la espera de lo que sucede en Cauquenes, aquí en Santiago hay un nuevo caso en el cual, en un confuso incidente, en un confuso y extraño, con varias versiones, en un hecho, hay un joven atropellado, se llama Diego Figueroa, y hay muchos antecedentes que la verdad es que no manejamos. Ahora, es que hay muchos testigos que de alguna manera cuentan distintas cosas, como por ejemplo que lo que está hasta el minuto establecido es que este joven Diego Figueroa con dos amigos más habrían tomado un taxi a la salida del Hotel W alrededor de las 5 de la mañana, querían ir primero a un sector, después cambiaron de ruta y terminaron en Avenida Las Condes. Esa ahí es la versión se produce taxista. Una trifulca que no está clara qué es lo que sucede. Finalmente el taxista llega a Carabineros a decir que entre tres hombres lo habían tratado de asaltar y que cuenta su versión, que había tratado de arrancar lo más posible, que había existido una gresca, pero que él se va y finalmente no logran asaltarlo. Ahora, hay otros testigos que iban caminando a esa misma hora por la Avenida Las Condes que cuentan una situación completamente distinta, mientras que un joven que iba manejando una camioneta Tucson blanca asegura que quien atropelló a este ingeniero Diego Figueroa había sido un automovilista en un Volkswagen, y finalmente se comprueba que esta joven, a través de imágenes, había sido quien había atropellado. Es una historia muy intrincada. El taxista Nelson Díaz sigue insistiendo en su teoría de que él lo trataron de asaltar y hasta ahí nomás llega la historia. Y para saber un poco más estamos en contacto con Patricia, la señora del taxista Nelson Díaz, para saber qué fue lo que sucedió y cuáles son los nuevos antecedentes. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabes qué? Mira, estaba viendo las noticias, venía llegando de unos trámites que estoy haciendo y me encuentro con esto, que igual a mi esposo, yo no había visto televisión, a mi esposo ya lo están culpando de que él hizo todo esto. ¿Ya? Pero ustedes no se ha dado a lo mejor el tiempo de averiguar bien las cosas. Patricia, no saben. te cuento que no estamos culpando a tu esposo, solo hemos contado las distintas teorías que hay y que existen respecto a este atropello. Es más, hemos recalcado en varias oportunidades de que el video muestra que es un Tucson blanco, finalmente el que atropella a este joven que venía caminando por la mitad de la calle. O sea, hablamos de una Tucson blanco, no sabemos qué pasa con respecto a la situación de tu marido, pero sí hay dos testigos que efectivamente prestaron declaración en la fiscalía que aseguran que hubo una gresca entre tu marido y el joven que terminó muerto, y que dentro de esta gresca finalmente tu marido saca supuestamente esto según sus testigos, saca un palo y tratan de pegarse. Finalmente este joven le pega a tu marido y sigue caminando, y al ver que el taxista, o sea tu marido, lo sigue, se bajó los pantalones y le exhibió sus genitales, y cuando estaba subiéndose los pantalones el taxista le tiró el vehículo encima y lo golpeó con la parte delantera derecha del auto, saltando el joven al parabrisas, quebrándolo. El joven se levantó y de manera instantánea para cruzar la calle corriendo. Y ahí termina el relato de estos testigos. Dice: seguimos caminando, sentimos dos golpes fuertes y vimos al mismo joven tendido en el lugar. Claro, mira, los antecedentes que nosotros tenemos hasta el momento igual, sí, coincide. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Estas dos personas que fueron a declarar fueron los que le pegaron a mi esposo igual. No sé si me entiendes. Ellos llegaron, hay testigos por parte de mi esposo igual, que le prestaron auxilio. Y cuando esas personas llegan, al momento de que a mi esposo le estaban pegando, estaban tres personas golpeándolo. Y eso no se ha dicho en ningún momento, en ningún lado. Sí. Y eso, Patricia, dijimos que efectivamente, a ver, vamos por parte. Cuéntanos cuál es el relato de tu marido, porque acá la historia es súper confusa. Sí, entonces, está todo confuso, se ha dado un vuelto terrible. Tu marido estaba a la salida del Hotel W, como siempre, trabajando de noche, y lo abordan tres jóvenes. Sí. Uno de ellos, Diego Figueroa, precisamente la persona que termina fallecida. Sí. Ya. Tu marido, ¿qué te contó respecto a cuando apenas ellos lo abordan? ¿Qué fue el recorrido? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué terminan en esta pelea? Ya, mira, yo solamente alcancé a hablar con mi esposo después que pasa todo esto 10 minutos, nada más. ¿Ya? ¿Y él qué te dijo? Solamente 10 minutos, y él me dice lo mismo que ha dicho en todos lados. Él no ha cambiado nada, es lo mismo. Que a él lo abordan para trasladarlo en el taxi, y después empiezan a golpearlo tres personas dentro del vehículo. Dos personas que iban atrás y una al lado. ¿Ya? Y querían asaltarlo. Querían asaltarlo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Después se bajan y ahí empieza la pelea, y es donde llegan, es lo mismo que todos saben. ¿Ya? Yo no sé más antecedentes.
¿Tu marido no te dice respecto a si es que lo golpeó, si es que lo golpeó sin querer, si es que cuando ellos se bajan y como lo habían intentado asaltar de alguna manera él ocupa su auto como defensa? No tengo idea. ¿Te cuenta algo respecto a lo que ocurre en una primera instancia con este joven muerto? Sí, mira, él en ningún momento dice que él lo atropella o que o ¿cómo es que se llama? Lo inviste con el vehículo o algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros tenemos antecedentes igual de más cosas que han salido. Anoche nos llamaron, nos hemos contactado con personas y tenemos a otras personas, testigos, igual que vieron por qué el parabrisas está así de esa forma y no es un atropello, no es que mi esposo lo haya atropellado. Patricia, dígame. ¿Cómo estás? Eduardo te saluda. Buenos días, Eduardo. Hay algunas versiones que indican de que Nelson, tu marido, habría sacado un bate o un palo del auto y se habría trenzado en una pelea con Diego. ¿Nelson no te hace ninguna referencia a ese momento específico? Sí, mira qué bueno que tocas ese tema, porque sabes tú, no es un palo, no es un bate, no es un objeto contundente como se le ha dicho, es solamente, es un coligüe, es un palo de coligüe. ¿Ya? ¿Como una vara? Que mi esposo es una vara, mi esposo lo toma, porque eran 3 contra 1, ¿ya? Y él va y golpea, pero esa vara se quiebra. ¿Ya? Pero más allá no había nada más, no era un bate, no es un objeto contundente, nada. Y si, muchos sabemos que la gente que trabaja de noche en taxi anda con un palo, con algo, en el caso de una emergencia o en el caso es como bien común dentro de las personas que trabajan de noche conduciendo. Pero una pregunta, ¿por qué se produce la pelea? ¿Porque Diego lo trata de asaltar puntualmente? Porque hablamos de la pelea entre tu marido y Diego, pero los otros dos personajes se fuman, se van, ¿qué pasa con ellos? Es que mira, no sé si te puedo decir esto porque a lo mejor estaría poniendo, serían declaraciones que no se pueden dar en este momento, ¿me entiendes? Porque yo tengo que hablar primero con el abogado de mi esposo. Ya. ¿Me entiendes? Ahora, lo que te dijo tu marido, se produce esta pelea, él finalmente no atropella a nadie, él pesca su auto y se va directo a la comisaría a hacer la constancia de este asalto. No se va directo a la comisaría. Él llama en el momento de que a él lo golpean y reacciona, llama al 133 y eso está registrado en el celular de mi esposo. Él es el encargado. ¿Y qué hace él? Es él llama. ¿Se queda en el lugar? Se queda en el lugar. ¿Y él ve entonces que esta camioneta Tucson es la que atropella a este joven? No, él no ve que la camioneta Tucson lo atropella porque mi esposo sale de ahí y va porque ve una patrulla de carabineros, va hacia allá. Ya. Y cuando carabineros pasa, mi esposo le hace cambio de luces. ¿Ya? Y mi esposo, los carabineros no lo toman en cuenta, mi esposo da la vuelta para seguir al furgón de carabineros y en eso cuando mi esposo va siguiendo a carabineros se da cuenta que este muchacho está tirado en el suelo, pero él tampoco sabía quién era el joven que lo había estado en el taxi con él. Quería saber si producto de la pelea, dice que lo golpearon entre 3 personas, quería saber si su marido presenta algún tipo de lesiones, cómo se encuentra de salud, si pasó toda esta pelea donde fue agredido por más de una persona según su relato. Sí, mi esposo está, mira, me parece que a él no le constataron lesiones. Y está más que claro que él está muy golpeado. Sí, podrían. Él está muy, mira, a lo mejor voy a cometer una infidencia, pero el procedimiento a mi esposo no se le hizo. No se hizo procedimiento. Patricia, me interesa ahondar en ese punto de por qué no se hizo el procedimiento, por qué tu esposo, si presenta lesiones que son evidentes, no le hicieron una constatación de lesiones, que es lo que finalmente hay que hacer. Y también, ¿cuál es tu opinión de por qué finalmente, si tu esposo no tuvo nada que ver con este atropello, queda en prisión preventiva? Espéranos unos ratitos, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos de inmediato con Mañanero.